caso, polémico caso de YPFB, que fue denunciado ya hace meses atrás por el senador de Unidad Demócrata, Óscar Ortiz. Bienvenido, senador, un placer tenerlo acá en Todo a Pulmón. Buenas noches, Priscila, muchas gracias por la invitación. Bueno, han pasado muchas cosas desde su denuncia. Al principio nadie le hacía caso y después las cosas se fueron dando y es el propio director de Transparencia quien saca las irregularidades. Así creo que esto se ha venido comprobando justamente ya hace 4 meses, el 21 de diciembre yo hice la denuncia, porque había recibido información y habíamos ido comprobando algunas cosas de un proceso en el cual se había adjudicado a la empresa más cara, pero no solo a la empresa más cara. La denuncia que recibimos es se había adjudicado a una empresa que prácticamente había ofertado 148.900, digamos 149 millones de dólares, y había otras 3 que estaban alrededor de 120 millones de dólares. Entonces uno se preguntaba, ¿y por qué? ¿No? Entonces se imaginará que para que haya tanta diferencia tiene que haber 2 problemas. Uno de los 2 o 2 combinados. Uno es que la diferencia de calidad sea tan grande que justificase que el país pagase casi 30 millones de dólares más. O sea, 20% más, ¿no? Sobre 150 prácticamente. O la otra es que los papeles de las otras empresas todos estuvieran mal. Obviamente siempre puede pasar, pero en calidad se supone que toman como referencia ciertos estándares, así que no debieran haber tanta diferencia. Y se supone pues, que la gente tiene ciertos equipos jurídicos para asegurarse que los papeles estén bien. Bueno, otra referencia que como yo estuve en la comisión que investigó CAMSE era muy importante. ¿Se acuerda que discutimos mucho la compra de taladros a CAMSE, que era la anterior compra que hizo Yacimiento? Y yo recordaba que a CAMSE le habían pagado solo 60 millones de dólares por 3 taladros. Ahora, revisamos las especificaciones y eran más pequeños, pero había uno que era la misma capacidad de otro que estaban comprando en esta convocatoria. A CAMSE le había comprado uno de 2000 HP por algo como 21 millones de dólares y a esta casi 22 y a esta le estaban comprando otro de 2000 HP por 44. Bueno, esa fue la denuncia inicial que mandamos. De ahí progresivamente fuimos investigando nosotros y el señor Edmundo Novillo, la verdad que siempre fue muy cumplido en cada vez que yo enviaba una denuncia, acusar recibo y decir que él también estaba investigando. Hasta que el 13 de marzo, señor Novillo, si no me equivoco, el 13 de marzo hace público las conclusiones de su informe, lo que desata que hay una reunión de directorio de YPFB, una reunión de directorio a la cual le presentan este informe que me fue entregado justamente a fines de la semana pasada, después de requerirlo en varias oportunidades. Y el directorio de YPFB, al estudiar todo esto, concluye 2 cosas: que hay que enviar a la Contraloría para que se inicien las auditorías correspondientes y que hay que enviar al Ministerio Público. Obviamente, si el directorio de YPFB concluye que hay que enviar al Ministerio Público, significa que hay indicios de delito, ¿no? Porque si no, no se envía al Ministerio Público. Pasaron 2 o 3 semanas y como nadie lo enviaba al Ministerio Público, porque el señor Achá, a quien el directorio le había encomendado que envíe el presidente ejecutivo de Yacimiento interino, envió los documentos pero no envió una denuncia, entonces el fiscal se lo devuelve. Entonces yo tomé la decisión de presentar una denuncia, que me andan poniendo 1000 trabas, pero por lo menos esa denuncia desencadenó que el ministro de Justicia presente otra denuncia. ¿Qué es lo que hemos entregado hoy a los medios de comunicación? Bueno, este informe que me lo entregan oficialmente, por eso lo muestro, porque es ya información pública, es una respuesta a una petición, informe escrito de un senador. Este es el informe que recibieron los directores de Yacimiento. ¿Qué observa en ese informe? Bueno, mire, son todas estas páginas de observaciones. Uy. Entre las más resaltantes, entonces, a ver, por favor. Bueno, a ver, para hacerle un resumen hay muchas fallas, ¿no? Fallas, irregularidades, posibles delitos, que como todo indica que son delitos. Quizás una de las más graves es que hubo una anterior convocatoria que declaran desierta en diciembre de 2015. En esta convocatoria se habían presentado varias empresas y Yacimiento había fijado, estableciendo un promedio entre las ofertas más bajas, un precio como referencia de algo así como 118 millones de dólares. Pero, curiosamente, para la segunda convocatoria, suben casi 60 millones de dólares. Hay un informe que habla de 60,
hay una resolución que habla de 50, ¿sí?, a 168 millones de dólares. Y cambian el criterio. Ya no promedian para tomar el precio de referencia a las más bajas, sino a las que habían cotizado más caro. Una forma muy curiosa de cambiar de criterio, ¿no? Pero eso significa que el techo por el cual podían pagar, ese es el precio de referencia, se elevó a casi 170 millones de dólares. Ya. La empresa Drillmec, a la adjudicataria, la que ganó esta convocatoria, curiosamente había pedido 206 millones de dólares en la primera convocatoria en el 2015 y cuando le hacen la consulta mantiene ese precio para establecer el nuevo precio de referencia de 206 millones de dólares, pero a la hora de la oferta se baja casi 60 millones de dólares a 148.9. Ya. Se supone que los precios de referencia no lo saben las empresas, ¿no? Pero mire, van coincidiendo cosas. Entonces, ya aquí hay una decisión muy cuestionable y está cuestionada en el informe. ¿Cómo es que incrementan los precios de referencia? No solo eso, sino que de la primera convocatoria a la segunda retiran una lista de equipo que, según los mismos datos de YPFB, tendrían como precio alrededor de 12 millones de dólares. Entonces, imagínense, por un lado suben el precio de lo que podían pagar y por otro lado iban a comprar menos. Menos equipo por 12 millones de dólares. Entonces, el incremento en realidad es mucho mayor. Entonces, esta es una de las principales observaciones, porque obviamente ahí es donde hay la susceptibilidad de un presunto sobreprecio. Ya. Ahora, hablábamos que para que se pueda descalificar a las otras empresas tendrían que haber problemas en los documentos. Entonces, la empresa adjudicataria tendría que haber tenido todo bien para que el país, Bolivia, el pueblo boliviano, pagase casi 30 millones de dólares más, porque algunas empresas supuestamente tenían mal los papeles y esta lo tenía todo bien. ¿Eso no pasó? Bueno, el señor Novillo y este informe de todo esto son observaciones en su mayor parte a los papeles que presentó la empresa que ganó. O sea, habían observaciones, no es que cumplió 100%. No solo habían observaciones, sino que no habían cumplido directamente, según este informe. Según el informe de Novillo, ya. Entonces, aquí hay realmente muchos problemas, 1000 problemas. Por ejemplo, cambian un requisito, lo cambian casi el día antes de la adjudicación para que esta empresa pueda cumplirlo. Dicen, antes se pedía este documento, ahora se requiere este otro documento, ¿no? Hay una serie de documentos que piden las normas bolivianas, que hay que, por ejemplo, si la Constitución ya eran unas empresas constituidas en el extranjero, pero tendrían que haber ido al consulado boliviano en el país de origen, legalizar. No hicieron esas legalizaciones e igual lo hicieron valer, ¿no? Hay otras observaciones, como por ejemplo el tema de que ciertos documentos que eran imprescindibles ser presentados, supuestamente en 2 países lo legalizaron al mismo día y llegaron acá, ¿no? Ya. Hay otro documento que legalizan, un poder, por ejemplo, que legalizan ante una notaria de Santa Cruz, que lo presentan después de la fecha de adjudicación. ¿Y eso no se puede? No se puede, porque debió haber sido descalificada igual que las otras. O sea, entonces, como si realmente esta empresa gozaba de muchos beneficios, privilegios, claro, para adjudicarse. ¿Cuál es mi conclusión? Y le voy a dejar una copia para que usted lo pueda leer, Priscila, y seguramente esto será un tema de análisis todavía en los próximos días y semanas. Claro. ¿Qué es lo que significa esto? Pues que hubo una manipulación grosera para favorecer a determinada empresa a ganarse esta adjudicación. Ahora, el ministro de Justicia empieza un proceso, una denuncia contra 16 personas. Sí. Uno, que es el representante de esta empresa italiana, y 15 funcionarios de YPFB. Y llegamos solo hasta la vicepresidencia. Aquí quería leerle justamente el directorio, cuando aprueba este proceso, establece en su resolución algo muy interesante. Mire, le voy a dar el número, aquí está citada, el primer documento que citan este estudio de la Unidad de Transparencia y YPFB. Resolución directorio número 47/2016, 17 de julio de 2016, dice, mediante el cual se autoriza el proceso de contratación de referencia, que en su artículo segundo indica, el presidente ejecutivo ahí de YPFB queda encargado de la ejecución y cumplimiento de la presente resolución en el marco de la normativa vigente.
Entonces, el presidente ejecutivo queda encargado de la ejecución. Él no puede alegar que no tiene nada que ver con este proceso simplemente porque los hizo firmar a los de abajo. Digamos que fuera verdad que el presidente ejecutivo interino, que está nombrado a dedo, no está nombrado según la ley ni según la Constitución. Bueno, este señor ahora se lava las manos diciendo, yo no firmé, firmaron los de abajo, firmó un vicepresidente, firmó un gerente. Habrá que ver también los estatutos de yacimiento y hacer un análisis detallado, porque obviamente es inusual que pase eso, ¿no? Pero la ley SAFCO tiene un principio muy interesante. Uno puede alegar ciertas cosas, pero la responsabilidad la sigue teniendo la máxima autoridad ejecutiva. Y en este caso, además, el señor estaba encargado expresamente por el directorio de la ejecución del proceso y de velar por el cumplimiento de la normativa. Eso desde ya indica un incumplimiento de deber, ¿no? Porque claramente. Pero la pregunta de fondo no es si firmó o no firmó para establecer responsabilidad. ¿Conocía o no conocía? ¿Le informaron o no le informaron? Porque aquí la única forma para que el señor Achá no tuviera responsabilidad es que realmente toda la otra gente se hubiera confabulado para ocultarle este proceso y hubiera actuado enteramente a sus espaldas. Él tendría que demostrar eso. Pero ahora, se podría hacer una cosa así. Él es el presidente de YPFB y no estamos hablando de 10, 20 bolivianos. Es una cantidad de dinero importante y la maquinaria que se iba a adquirir o estos taladros eran de suma importancia. Me imagino que es... Es casi imposible pues, que se hubiera desarrollado este proceso si que le hubieran estado informando permanentemente. Porque hay decisiones como esa. A ver, elevar 60 millones de dólares el precio de referencia no la pueden tomar el responsable del proceso de contratación. No la pueden tomar los miembros de la comisión de licitación. Ahora, si no hubo una acción, pudo existir una omisión. Bueno, la ley SAFCO tiene uno de los principios de responsabilidad, es la omisión, que significa que si una autoridad, conociendo un hecho irregular, indebido, impropio, como lo queramos calificar, y no actúa, también es responsable. Y aquí el señor Achá no ha negado nunca que lo conocía. Hace 2 semanas, cuando la Fiscalía le devuelve los documentos, él a los medios de comunicación les declara que todo había sido transparente, que no había nada que cuestionar. Usted lo puede revisar, está en su archivo, salió en todos los canales de televisión, en los periódicos, en fin. Él dice que todo había sido de acuerdo a la ley. Entonces, obviamente habían pasado 4 o 5 meses de que había iniciado el problema, él no va a hacer esa afirmación sin estar debidamente informado. Entonces, él puso la mano al fuego. Está claro que tiene corresponsabilidad. Pero este no es un tema tampoco... porque alguna gente me dijeron, parece que es algo personal, que yo quiero que el señor sea denunciado. No. Aquí lo que necesitamos como nosotros, y es mi responsabilidad como senador, y por eso usted habrá visto que, por ejemplo, los parlamentarios demócratas estamos muy activos en nuestro rol de fiscalización, porque estos son recursos del pueblo boliviano. Y esta empresa en particular es una empresa fundamental para la economía boliviana. Es la empresa YPFB, claro, a través de la cual ingresa la mayor cantidad de recursos al Estado boliviano. Es la mayor parte, por lo menos por una actividad productiva. Es la empresa más grande del sector público del país en su conjunto. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Priscila? La pregunta pues que sale, yo no sé por qué el gobierno no hace nada hasta ahora, es si este grupo de personas cometieron tantas irregularidades, tal cual están descritas en este informe, ¿será que solo la cometieron para este proceso? Yo no creo. O sea, tendría que revisarse los otros procesos. Claro que también hay que revisarse. Porque está claro que si estas personas, aquí por ejemplo hay una cosa ya que la misma unidad de transparencia relata en este informe, aquí está, cómo hay unos WhatsApp que intercambian los miembros de la comisión de licitación festejando la adjudicación. Yo nunca he visto que los que adjudican festejan, debieran festejar lo que se ganaron la adjudicación, porque se ganaron un contrato, se ganaron un ingreso, bueno, se ganaron un negocio. Pero que los que adjudican, los que deciden, festejen. Entonces, esto muestra, realmente hay muchos indicios. Ahora, senador, también hay algo que nos llamó la atención y es en el comunicado de esta empresa italiana cuando hace referencia a que la presidencia ejecutiva es la que ordena para que se pueda iniciar la construcción de los taladros y demás. Y YPFB dice, no se refiere a la presidencia, el presidente Achá no tuvo nada que ver, él no dijo nada.
Hay una contradicción en este sentido. ¿Usted ha intentado reunirse con esta empresa italiana, acercarse, pedir informes, algo a esta empresa? No, yo fiscalizo al Estado, ¿no? Yo no me corresponde como senador acercarme a ¿Ellos intentaron acercarse a usted? No, nunca. Y no corresponde, y obviamente yo no tendría contacto con ellos, porque yo como senador lo que tengo que es fiscalizar el Estado. ¿Cómo entiende este comunicado entonces? Es un comunicado bien complicado, porque es casi, en mi opinión, es casi un tono de advertencia, ¿no? Como diciendo, bueno, no quieran cambiar la figura, ustedes conocían todo. Ahora, ¿no? Porque, perdón, Priscila, sí. Lo que ellos usan es la palabra, no dicen que firmó la orden de proceder, dice expedida por la presidencia ejecutiva. Expedida, bueno. Intruida, usted la entiende como intruida, por ejemplo, ¿no? Pero está claro que lo que le están diciendo es el presidente ejecutivo estaba al tanto de todo. Eso es lo que está diciendo el comunicado de la empresa. El otro día estaba con nosotros don Hugo del Granado, experto en hidrocarburos, en los estatutos y demás, y hacía algunas observaciones. Primero, en el tema de la firma del contrato. Dice, ¿por qué no firmó el presidente? Si es una responsabilidad de él. Solo puede firmar un vicepresidente. Como presidente ahí, en caso de que esté enfermo, esté de viaje y qué sé yo. Ya es una irregularidad, según él. Por eso debería ser también parte de la investigación. ¿Usted cree que la reacción hoy del ministro de Justicia, el viceministro de Transparencia, ante el anuncio de que en cualquier momento podría ser convocado e investigado también a Chá, es a raíz de que no se lo puso en este primer grupo? Es que es injustificable que no le haya incluido en la denuncia. Porque es el principal responsable. Como digo, están todos los dependientes y no está el jefe. ¿No? Pero esto ya es un modus operandi en el gobierno. Siempre le echan la culpa a lo de abajo para proteger a lo de arriba. Pasó en el Fondo Indígena, en Cancel, las barcazas chinas, y podemos seguir viendo una serie de otros casos. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí quieren encapsular, por así decir, blindar, proteger, no sé, al presidente ejecutivo, pero no van a lograr sostenerlo. Porque está claro que cuando le pregunten a todas estas personas, yo estoy seguro que ellos van a decir que le informaban constantemente lo que pasaba en este proceso al presidente ejecutivo interino. Sería, en mi opinión, es casi imposible que todo este proceso, un proceso tan grande, un proceso en el cual el mismo señor Achá había puesto tanto empeño en que sale, en fin, sería imposible que no le hubieran informado. Entonces, desde el momento que él hubiera tenido conocimiento, ya es corresponsable. Ahora, el ministro de Hidrocarburos dice, no hay daño al Estado porque no hemos pagado ni un solo boliviano. Son dos cosas distintas, ¿no? A ver, no hay daño al Estado, y perdone que no me gusta echar el mérito porque lo denuncié este tema. Si yo no lo hubiera denunciado en diciembre, el gobierno dice que estaba investigando antes, no tengo por qué poner en duda, pero no habían dicho nada, ¿no? ¿Y cuántas cosas investigarán que no salen a luz pública? Porque el tema es que este proceso iba avanzando. No solo habían adjudicado, habían firmado el contrato y habían dado la orden de proceder. O sea, habían dicho que fabrique, que es lo que está reclamando ahora la empresa italiana. Claro, porque ya había tenido gastos. Y entonces, ¿qué es lo que ha dicho hoy el ministro de Justicia en Santa Cruz? Que si el país después tiene que dar algún resarcimiento a esta empresa, obviamente, dice, será culpa del señor Achá. Y ahí sí va a haber daño económico. Ahora ellos dicen, no, daño económico no pagamos todavía. Bueno, se podía evaluar el perjuicio, ¿no?, que va a causar todo esto a YPFB, el perjuicio en el atraso de los equipos, el perjuicio en el desprestigio de la empresa, el perjuicio para el país, porque sale todo este tema de corrupción, obviamente manchando la confiabilidad en el país, la confiabilidad de los ciudadanos en el Estado, ¿no? Entonces, claramente hay un gran perjuicio. De todas maneras, igual, en mi denuncia, y el ministro de Justicia coincide con los mismos delitos que yo denuncié antes que él, se pone contratos lesivos al Estado, se pone incumplimiento de deberes. Yo puse primero conducta antieconómica, me observó un fiscal de que no tengo una auditoría. Bueno, yo no soy el contralor para tener una auditoría, soy un senador. Y se pone también uso indebido de influencias, porque en este informe se habla también de que hubiera habido terceras personas que hubieran buscado influir en esto. Entonces, hay mucho que investigar. Y obviamente tienen que ser procesados. ¿Qué significa procesados? Bueno, que tienen que someterse a la investigación de la Fiscalía y si la Fiscalía encuentra los elementos necesarios, ya a un juicio ante una autoridad judicial.
No significa que ya van a ser culpables, pero a proceso tienen que ir. Y tendrá que ser el primer paso a investigar las otras adjudicaciones, contrataciones y demás. Es que eso, yo ahora usé un término que quizás es un poco fuerte, pero a mí me parece, y tengo la experiencia de lo que pasó en el Fondo Indígena, que fue otro caso que estuve también fiscalizando. Yo creo que esto saca a relucir, da a entender que existe ya casi un manejo de práctica corrupta en los procesos de contratación. Porque al final todo este equipo que está denunciado es el equipo pues, que estaba a cargo de las contrataciones. Y sabe que este contrato es solo el 5% de lo que YPFB tiene previsto para este año. Según las declaraciones de la señora Chá, más de 3.000 millones de dólares. 150, 5%. Bueno. ¿Qué nos haría creer que solo hubieran habido estas prácticas impropias, indebidas, en fin, solo en este proceso y no en los otros? Entonces, yo creo que hay que ir urgente a revisar todo lo que ha hecho este mismo equipo. En el año pasado, los anteriores años, y obviamente todo lo que está en curso hay que revisarlo. Porque está claro que ya no se puede confiar en lo que ellos han hecho. Está claro que hay en juego cientos, miles de millones de dólares del pueblo boliviano que están a cargo de la administración de YPFB. Senador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y como bien dice usted, este tema va a dar mucho de qué hablar, investigaciones y demás respecto a lo que se está haciendo. Muchas gracias. Gracias a usted, Priscila.